Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Armando Jerez Ruiz del grupo IT54. Este video es la explicación de la práctica número 12, planeación de proyecto, para la materia de ingeniería de proyectos impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Bueno, para comenzar, ¿qué es? La planificación de proyectos es la programación y estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar unos objetivos. Desde nuestros ancestros, la planeación estratégica formal siempre ha estado presente y pues en la evolución de nosotros como seres humanos. Necesitamos una organización para crear, desarrollarnos y dar pasos hacia adelante. De ahí pues la importancia de la planeación estratégica para una empresa. Es necesario establecer una ruta a seguir para alcanzar un objetivo concreto. ¿Cuáles son los objetivos? Yo considero tres principales objetivos: determinar lo que se debe lograr, establecer la forma de alcanzarlo y servir de referencia para controlar este proyecto. Hay 9 etapas en esta planeación. La primera es la situación actual, objetivos principales y generales para alcanzar con el proyecto cerrado. Es lo primero que se debe realizar. Después, reunión de arranque y establecer un plan de acción, un borrador y reuniones con responsables, desarrollar el plan de actividades, asignación de tareas al equipo de trabajo, asignación de recursos y pues sobre todo un enfoque realista. Después, ya teniendo todo esto, hacemos una ejecución de lo planeado, una estrategia de comunicación, revisiones, hitos y seguimiento de este proyecto, porque no es solamente hacerlo, sino establecer qué vamos a ir haciendo conforme el proyecto avance. Y pues finalizar el proyecto, que es una reunión de equipo y lecciones aprendidas en la planificación. Considero que para una buena manera para planear un proyecto es utilizar el método PERT, que es el acrónimo en inglés de técnica de revisión y evaluación de problemas, y es una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones entre ellas. Este diagrama permite planificar el proyecto, identificar el camino crítico del proyecto, las tareas críticas para no tener una holgura y calcular su plazo mínimo de ejecución. Se representa de esta manera, aunque pueden existir diferentes formas de representarlo, pues aquí voy a mostrar una de ellas, en las que se debe haber una casilla dividida en 4 áreas. Es el diagrama PERT de un proyecto, que sería el nombre de la tarea, la duración de la tarea, su fecha de inicio y su última fecha de inicio. Continúo. Por ejemplo, es importante tener los elementos bien en claro. El primero sería las tareas o actividades que se deben de representar con una flecha. Más adelante voy a explicar esto. Se le asigna a cada una de estas tareas un código y una duración. Sin embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de la tarea. O sea, es simplemente la representación, no tiene nada que ver con su holgura. Aquí puse un ejemplo de varias tareas y como vemos, las tareas deben de tener un precedente o algunas no, algunas deben de tener más. Después su duración, su inicio temprano, final esperado, inicio tardío, margen, etcétera. Las etapas, es decir, el inicio y final de la tarea. Cada tarea tiene una etapa de inicio y una de finalización. Las etapas generalmente están numeradas y representadas con un círculo, pero en otros casos pueden estar representadas por otras formas. Las tareas ficticias, representadas con una flecha punteada, indican limitaciones con las cadenas de tareas ciertamente entre etapas. Perdón. La holgura es la flexibilidad entre la programación de actividades. Una actividad crítica indica los puntos en la dirección que se debe enfocar la atención para terminar un proyecto en un tiempo fijado. Una ruta crítica, que son las actividades más importantes. Ahora sí que si se retrasan provocan un retraso completo del proyecto. Y pues adelantarlas en una conclusión temprana. Son críticas porque deben de ser vigiladas con mayor cuidado entre los que administran el proyecto. También tenemos un calendario base que especifica el horario laboral y el horario del proyecto y sus recursos. Y bueno, aquí doy un ejemplo de un diagrama de PERT. Como se puede ver aquí, que están enumeradas las actividades y tenemos estas flechas ahora sí con un ID, con un número de identificación, el cual está representado en la tabla, la tarea A, B, C y D, su descripción. Si se requiere una actividad anterior, por ejemplo, no podemos hacer la C, la D y la E, a menos que hayamos hecho la A al comienzo. Y pues así sucesivamente, y además vemos su duración, la duración en semanas, y pues también la forma en la cual se deben de realizar. Esto es, como mencionaba, una representación gráfica para poder planear nuestro proyecto. Aquí sería la fuente de la investigación y sería todo. Gracias.